Pues iniciaremos ya tristemente nuestra última mesa, la mesa que cierra este coloquio, retos y perspectivas de los museos mexicanos, que tenemos muchas, y estos museos que son emblemáticos de nuestro país y nosotros que somos anfitriones, pues también todos tienen mucho que decir. Entonces le cederemos en primer lugar la palabra al doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Debo empezar por agradecer la invitación, por felicitar a los organizadores y a quienes tuvieron la iniciativa de reunirnos en estos 2 días en Zacatecas, con la esperanza de que nos vuelvan a reunir. Creo que es muy importante, de verdad, esta iniciativa, lo que ha salido de aquí, lo que puede salir más adelante. Les voy a contar una anécdota, cuando el área de historia, el propio Colegio de México cumplió 50 años, le pidieron al historiador Luis González y González que diera unas palabras en este aniversario. Don Luis ya se había ido a vivir a Zamora, había dejado atrás sus años en la ciudad capital para crear el Colegio de Michoacán en un gesto muy tolstoyano de don Luis, y les fue a sacudir los principios a sus colegas en el Colegio de México y a recordarles el espíritu con el que se había creado el Colegio de México. Y les recordó una anécdota de uno de los fundadores del Colegio de México, que involucra a Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes decía: lo único que tenemos que hacer nosotros en el Colegio de México es proveer mesas y buen café. Lo demás va a venir solo. Los muchachos, las muchachas se van a sentar a conversar y van a surgir nuevos proyectos y nos toca a nosotros ver que esos proyectos sigan adelante. Un poco creo que habría que recuperar todas las veces este mismo espíritu, procurar buen café, una mesa y seguir, conversar y ser congruentes con lo que ambicionamos y con lo que soñamos entre nosotros. Dicho lo cual, tengo unas páginas que no quisiera leer por no perderme la oportunidad de dirigirme directamente a ustedes. De otra manera voy a estar acá. No traigo imágenes, no acostumbro las imágenes. Tengo un espíritu como de cura de pueblo, y el día que vean un cura de pueblo con un PowerPoint me avisan para ponerme al día. Soy historiador y la historia creo que nos ayuda. No va a impedir, como decía Hegel, que cometamos los errores que cometieron otras generaciones. Es una bonita frase de Santayana, que aquel que desconoce su historia está obligado a repetirla. Ese es un buen aforismo, pero es falso. El conocimiento de la historia no va a impedir que nos equivoquemos. Nuevamente, como se equivocaron otros antes que nosotros. Pero nos ayuda, es como un espejo retrovisor. Vamos hacia adelante, pero el espejo retrovisor nos indica, nos ayuda a ubicarnos más o menos en el espacio. Y con ese espíritu, quisiera traer aquí una frase del antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, que le gusta mucho a Maya, y la voy a extender acá. Tiene que ver con la fundación del Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología, se sabe en la leyenda urbana, fue construido en 19 meses, una proeza, el sexenio de Adolfo López Mateos, todo lo demás. Lo han oído 1000 veces.
Sin embargo, si se tiran un clavado en el archivo del Museo Nacional de Antropología, encontrarán algunas sorpresas. Entre ellas, que en 1959 se le encargó a Daniel Rubín de la Borbolla hacer un diagnóstico de los museos en México, de todos los museos de México. Son 60 cuartillas despiadadas que describen minuciosamente la precariedad de eso que pomposamente, solo pomposamente, podríamos llamar el sistema de museos o red de museos del Estado mexicano hacia 1959. Viene precedido por un agudo preámbulo, y de ese preámbulo es la frase que les cuento. Esto era lo que tenían en la cabeza los mexicanos de mediados de siglo. Consideraban al museo como una herramienta fundamental en la política educativa del Estado. Se ha hablado mucho todos estos días de el papel del Estado mexicano en los museos, la participación de otros actores en los museos. Bueno, nada más, solo para que lo sepan. Se concibe en el sexenio de López Mateos, se reimagina todo el sistema de museos dentro de la política educativa. No se trataba de hacer museos por hacer museos. Se trataba de fortalecer la política educativa del Estado mexicano. Y entonces escribe Rubín de la Borbolla. La voy a repetir al final porque sé que les va a gustar. Y entonces esto es un aliciente para que la pesadez de después de comer no los venza. El museo es la más libre y democrática institución de cultura, escribió Rubín de la Borbolla. Esto es en mayo de 1959. El aula y aún la biblioteca implican ya una cierta selección. El museo imparte enseñanza a cualquier visitante que viene por voluntad propia, sin imponerle condiciones de admisión, de asistencia a cursos, ni requisitos de conocimientos previos, y sin obligarlo siquiera a dar su nombre. En eso estaban pensando. Y a partir de ese momento se pusieron a trabajar en la construcción, en la concepción, la construcción del Museo Nacional de Antropología, pero no únicamente en él, sino también en el Museo Nacional del Virreinato, también en el Museo de Arte Moderno, también en el Museo de Historia Natural, y también en ¿cuál otro? Me está faltando... también el de la Ciudad de México, y hay uno más, el Anahuacalli. Y el del Caracol, sí, también del Caracol. Qué buena memoria tiene. Ok. Sí, ya lo dije, el de Historia Natural. El de Historia Natural no se acabó a tiempo para septiembre. Qué bien, están muy despiertos para haber comido también. Voy. No es tan interactiva mi charla, ¿eh? Soy leniente, pero no tanto. No, es una mala broma, desde luego. No, lo que quiero decir es que dice, la anécdota es que el presidente electo le dijo tal vez a don Eusebio Dávalos, se le va a hacer su museíto, o también se lo pudo haber dicho a Pedro Ramírez Vázquez, se le va a hacer su museíto. Es decir, se iba a volver realidad algo que estaba en la imaginación, que estuvo en la imaginación de numerosas generaciones de académicos mexicanos desde el siglo XIX. Un lugar a la altura de las colecciones que ya albergaba el viejo Museo Nacional. El museo ya se contó rápidamente el día de ayer, lo puedo retomar para agregar algo. En 1825, uno de los modelos que estaba en la cabeza de los mexicanos entonces, era el Museo de Colombia. En la prensa periódica de la Ciudad de México, al menos en 2 periódicos, se habla del Museo de Colombia como un ejemplo a seguir en la creación del nuevo museo
nacional, que nació bajo el signo del cuidado ¿no? Un espacio para guardar, para almacenar, para preservar, no solo objetos arqueológicos, sino también manuscritos. Empezaron a salir manuscritos por todos lados. ¿Y a dónde? Pues primero a la Cámara de Diputados y luego buscarle un espacio en el Museo Nacional. Me brinco al final del siglo y atiende el tema Porfirio Díaz. Se compra un terreno, el terreno en el que se encuentra actualmente el MAP, el Museo de Arte Popular. Se desarrolla un proyecto arquitectónico. Incluso se imagina una escuela internacional de arqueología. Es el motivo por el cual Boas, Seller y otros estuvieron de 1910 a 1914 al frente de esta escuela. El museo nunca se construyó, como ustedes saben, la historia siempre tiene sus bromas, y en este caso la Revolución Mexicana impidió que se realizara este museo, este nuevo Museo Nacional. Se mantuvo en la imaginación de varias generaciones de historiadores, antropólogos, arqueólogos. Hubo un par de proyectos a lo largo del siglo XX, pero por una o por otra nunca se llegó a realizar, sino hasta finales de los 1950. No fue el único, hay que insistir en esto. Fue un conjunto de museos el que se echó a andar. Y al término del sexenio del gobierno de Adolfo López Mateos, se inauguraron en serie el Museo Nacional de Antropología, el 17, el 18 el MAM, si no me acuerdo mal, el 19 en Anahuacalli, el 20 el Museo Nacional del Virreinato y a finales del sexenio el Museo de Historia Natural. Un museo, por cierto, el de Historia Natural, que quedó completamente descobijado. Es decir, no tenía, no sé si la tenga ahora, creo que no, una institución que lo defendiera o que lo acogiera administrativamente y no que dependiera del gobierno de la ciudad. Bajo este esquema surgió el Museo Nacional de Antropología. Fue toda una novedad, la museografía fue muy llamativa, encandiló a numerosos visitantes, pero en un museo frío. Y voy a contar algo que creo que sí me dio tiempo, Carmen. Era un museo frío, nadie se paraba por el Museo Nacional de Antropología. Hoy andamos por los 2 millones de visitantes al año. En esa época no se paraba nadie. Y entonces hubo que sacar el museo a la calle, e ir a buscar al público, a construir a ese público, a llamarlo al museo. Le decía a Carmen que Mario Vázquez, que estuvo en aquellas faenas, estaría encantado con el proyecto del camioncito del Museo de San Carlos. El Museo Nacional de Antropología sacó, bueno, a través de Mario Vázquez, un proyecto muy relevante que se llamó la Casa del Museo, una construcción prefabricada en metal que se llevaba a barrios marginales para que se vieran réplicas de lo que había en el Museo Nacional de Antropología. El museo creció y llegamos a su cincuentenario, a su medio siglo, y es la parte que conozco mejor, puesto que la he vivido desde el interior de La Ballena. Desde hace 4 años nos propusimos renovar toda la infraestructura del inmueble. Anoche cayó una fabulosa tromba en la Ciudad de México y no se inundó el museo como en el 2013 porque tiene un nuevo drenaje. Eso no se ve. Como eso, numerosas áreas del museo han sido renovadas y estamos en el camino de renovar más. Restauramos el monolito para el 14 y la fuente que lo contiene. Este año esperamos trabajar en el patio central, limpiando el célebre paraguas, que en 52 años no ha recibido ayuda ninguna, y el propio estanque.
Hemos trabajado en diversos aspectos del interior del museo, como la señalización del museo, en fin, grandes minucias que ustedes sabrán valorar. Pero creo que no es todo y no es suficiente. Desde hace por lo menos 40 años se empezó a cuestionar la viabilidad de los museos antropológicos. ¿Le hace falta un museo a la antropología? Se ha discutido amplísimamente. Hay una bibliografía abundantísima al respecto. Entre otros temas, por los pecados originales de los museos etnográficos de Europa. No por nada. Y también por los museos de nuestros vecinos del norte. Y sin embargo, el Museo Nacional de Antropología en particular y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en general, creo que no le ha entrado al tema y es nuestro deber entrar en la discusión. Se ha discutido muchísimo y es muy, muy interesante y creo que le puede agregar una nueva dimensión al museo y enfrentar, creo yo, uno de los primeros retos que tiene el Museo Nacional de Antropología. ¿Le hace falta un museo antropológico un museo de antropología al país? ¿En qué términos? La colección etnográfica todo el mundo estamos muy orgullosos de nuestra colección arqueológica. ¿Pero qué con la colección etnográfica? Les voy a decir cómo se creó la colección etnográfica. Está en los documentos, 1961. Dice prácticamente a la letra. Como prácticamente es un hecho, es inminente la fusión del México indígena con el México moderno, es nuestro deber ir a rescatar su cultura material. Con esta divisa salieron los antropólogos al principio de los años 60 a rescatar la cultura material de nuestras comunidades indígenas. Hay maravillas, entre ellos un chinchorro que hoy es un pecado ecológico. Muchas cosas. 52 años después, lo único que desapareció fue esta idea. ¿No? Las comunidades indígenas ahí están, usan smartphones y decoran sus Converse y hablan su propia lengua. Esto plantea un desafío al Museo Nacional de Antropología. Otro desafío, y miré rápido porque ya me acabé el tiempo. Tenemos que reforzar, y hemos estado trabajando intensamente en esto en los últimos meses, en toda la seguridad del museo, lo que tiene que ver con sus cámaras y el sistema que rodea al museo para proteger el patrimonio. Tenemos que afinar nuestros protocolos de seguridad. Sí, pero ¿por qué? Porque creo que el museo se tiene que abrir. El museo, si seguimos pensando el museo meramente como un espacio de exposiciones, creo que no vamos a estar a la altura de los retos que plantea este siglo. El museo, como todos los museos importantes, se tiene que abrir a la investigación. Y para eso hay que crear espacios que no tiene el museo en este momento. No tienen espacios para recibir investigadores. No quiere decir otra cosa sino volver normal lo que es normal en una biblioteca o en un archivo, a donde llegamos, nos identificamos, llenamos una papeleta y se nos atiende. Creo que esto es parte de los retos del museo. Junto con esto, y que se dice casi tan rápido como los 2 minutos que me han de quedar, hay que hacer un trabajo de reorganización interna. El museo, ustedes saben bien, gente de museos, cada área tiene un archivo, cada área genera su propio archivo. Bueno, el Museo Nacional de Antropología, en sus 93,000 metros cuadrados, tiene dispersos cualquier cantidad de archivos y estamos reuniéndolos en un solo punto dentro del museo, en donde ustedes podrán en un futuro, espero que inmediato, consultar, hacer investigación en la tripa del
del museo. Tenemos que crear las condiciones para que ustedes puedan investigar, estudiar, consultar las ricas colecciones del museo. Y el otro gran tema, creo yo, es el de la conservación. Durante mucho tiempo la conservación ha sido considerada como subsidiaria de dos áreas, como quien sirve a arqueología, a la colección arqueológica, a la colección etnográfica. Creo que hemos hecho un trabajo ahí importante por sacar a la conservación de ese estatus secundario, me parece, para ubicarla en un mismo nivel y trabajar en algo que nos legó esa generación que construyó el Museo Nacional de Antropología, que es una fabulosa colección de arte contemporáneo. Tenemos en el Museo Nacional de Antropología, felizmente, Matías Geritz, tenemos Tamayo, tenemos Siqueiros, tenemos Ricardo Martínez, Carlos Mérida. No se me olvida Felgueres, estaba esperando que alguien gritara. Tenemos Felgueres en la barda y tenemos Felgueres en la sala. Remedios Varo, Covarrubias. Covarrubias, es interesante, les cuento algo rápido de Covarrubias. Covarrubias, como ustedes saben, tomó su idea de los mapas, estos tan eficaces, que usó en 1938, de su colega caricaturista John Held, que trabajaba en el New Yorker. John Held hacía para el New Yorker en la década de los 20 unos mapas de los barrios de Nueva York, y a partir de esto, Covarrubias hizo estos mapas con los que crecimos. Bueno, esos mapas se emplearon en el museo, pero Covarrubias ya no está más. ¿Qué hicimos ahora con la sala que acabamos de arreglar, la sala de Otopames? Recurrimos a un pintor otomí, le mostramos, lo llevamos al museo desde luego, le mostramos cuál era el sentido de esos mapas y que él trabajara a su manera el mismo género. Bueno, ya tenemos en la sala de Otopames un plano con toda la cultura otomí realizado por un pintor otomí. La sala está adquiriendo por este mismo gesto otros valores y estamos trabajando en las salas etnográficas, que son las que siempre se hacen más viejas, más pronto, con esto acabo, decía Christian Fest, cuando lo tuvimos, el exdirector del Museo Etnográfico de Viena, que las salas deberían llevar como el yogurt, una leyenda que dijera no se consuma después de determinada fecha. Bueno, una fecha de caducidad. Las salas etnográficas deben tener una fecha de caducidad. Y bueno, son los retos que creo que tiene enfrente el Museo Nacional de Antropología, entrar en esta discusión y entrar en esta reconfiguración de su naturaleza, sin olvidar lo que decía Rubín de la Borbolla, que les prometí que les iba a leer otra vez. El museo es la más libre y democrática institución de cultura, agrego, y por eso es tan frágil. No hemos hablado de la fragilidad de los museos, son muy frágiles en los tiempos que vivimos. El aula y la biblioteca implican ya una cierta selección. El museo imparte enseñanza a cualquier visitante que viene por voluntad propia, sin imponerle condiciones de admisión, de asistencia a cursos, ni requisitos de conocimientos previos, y sin obligarlo siquiera a dar su nombre. Esto no lo debemos perder de vista, creo yo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por esta panorámica que no es fácil primero cuestionarse desde adentro para luego exponer las distintas miradas que tiene el museo y sobre todo un museo de la envergadura de antropología. Y ahora le damos la palabra a nuestra segunda ponente, Hilda Trujillo Soto, directora del Museo Frida Kahlo y del Museo Nahuacal. Bienvenida. Es que solo habían puesto de Frida y luego me reclaman.
ver aquí a representantes de distintos estados de la República, de museos de distintos estados de la República, expertos internacionales, museos de arte, museos de historia, de arqueología. Luego, lograr convencer a los políticos, autoridades del municipio de Guadalupe, de Zacatecas, del gobierno estatal, federales, que eso sí es un logro. Qué organización, todo en orden, todo perfecto. Ya. Vuelvo a decir una vez más, felicidades. Es lo malo de ser la última mesa, todo se ha dicho, felicidades de veras. Y que esté tan repleta la sala, que todo el mundo esté atento, estén en las ponencias, que todos estemos interesados en lo que han dicho uno o el otro, expresa la necesidad de organizar estos foros, la avidez por compartir experiencias, por conocer. Ojalá que puedan organizarse muchos foros, al menos una vez cada 2 años. En fin, hoy los museos forman parte son parte esencial, imprescindible del paisaje de las ciudades. ¿Qué sería llegar a una ciudad que hay donde no hay un museo? No me lo podría, debe haber, no iría nunca, pero no me la podría imaginar, sería el desierto. Hoy son parte imprescindible porque son, por ejemplo, como las salas de espectáculos, como los deportivos, algunos centros culturales, los teatros, hospitales, escuelas. Somos parte esencial ya de la sociedad. Y en muchos casos, además, no solo somos, formamos parte y somos necesarios, pero también, es que está acá, perdón. ¿Le hago así? ¿Qué hago? Cuando hablan del número de visitantes del Museo de Antropología o los millones que visitan el Louvre o el MoMA, en fin, algunos museos y muchos más bien, el reto ahora es cómo enfrentar esta masificación de las audiencias. O sea, cómo puedes estar recibiendo a tope todos los días con instalaciones que en muchos de los casos que se han tenido que adaptar, que no fueron hechas para museo, no todos somos el MUAC, por ejemplo, ¿no? Si quieren, pasamos. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el Anahuacalli y en el Museo Frida, pensando en los visitantes, en el confort, observando sus necesidades. Y, por ejemplo, poner camastros que puedan tomar una cerveza, ponerles libros, los juegos para los niños, o sea, además de la visita al museo. Y esta idea empezó en un curso que tomé en el IPADE de negocios y te enseñaban sobre todo a trabajar en las necesidades del visitante. ¿Cómo se construye Starbucks? La idea de Starbucks. Cómo, por ejemplo, hay un carro que es el más vendido hasta hace 2 años, no sé si todavía, a nivel mundial, el Honda. Empiezas a preguntar, haces encuestas de qué quiere la gente. Entonces dice, quiero un carro que tenga 4 puertas, que tenga asientos cómodos, que se vea elegante, pero que no cueste más de 200,000 pesos. Ok, entonces esta encuesta mundial, con esa encuesta pusieron a hacer el carro y el carro con el costo, con todo lo que salió en las encuestas, los ingenieros y los diseñadores
crearon este automóvil que resultó ser un éxito. Y mucho del tema es el confort, ¿no? Y cumplir las expectativas de la gente. A la Nahuacali no llegaba ni un alma, y entonces logramos que una compañía de Puebla, porque no fue una compañía en la Ciudad de México, no logramos en la Ciudad de México, viene un camión de Puebla todos los fines de semana, que es un camión de superlujo que lleva a la gente, bueno, los trae de Puebla y luego los lleva a Nahuacali, al Frida, pero transporta igual a los visitantes de uno u otro museo, sean o no de Puebla. Sí tiene un costo, pero está más patrocinado que el costo que tiene, pero sobre todo es muy agradable y al rato van a ver las cifras de todo, de lo que pienso ha influido en esto. Actualmente los museos sí son parte del tiempo libre, hoy ya somos parte del Producto Interno Bruto medido, siempre lo hemos sido, pero no nos medían. Hoy ya tenemos clave en el INEGI. ¿Por qué? Porque justamente hubo, digamos, no solo lo que hablaba hace rato, un cabildeo, pero no también las autoridades de turismo empezaron a notar que el número de visitantes de los que llegaban por aeropuerto o transporte a la Ciudad de México, sobre todo a la Ciudad de México es el caso, hoteles, taxis, restaurantes, también estaba asociado al número de visitantes de ciertos museos. Entonces, ya somos una cifra significativa generadora de recursos económicos. Antes no aparecíamos en las cifras económicas, ahora ya, o sea, no es que estemos todavía apareciendo, pero ya nos están midiendo. Bueno, seguimos. Somos parte de la economía del turismo, ¿no? Ahora, que la gente salga con una experiencia satisfactoria y que lo diga a través de las redes sociales, pues ya es hablar de un lugar común, las redes sociales, pero si me gustó, te lo recomiendo. Antes de las redes sociales, como todos saben, si hablabas bien, se expandía 5 gentes, si hablabas mal, se expandía 25. Hoy, con las redes sociales, pues eso, o sea, ya se pierde la dimensión de todo esto. Entonces, para que hablen bien del museo, regresen y se recomiende. Entonces, la experiencia debe ser confortable, debe ser una experiencia memorable, pero sin perder la calidad ni el nivel de los contenidos. No tienen por qué sacrificarse para poder hablar en un lenguaje que los demás te entiendan y hacer las exposiciones que están proponiendo tus curadores o que se requieren en el museo. No tienes que sacrificarlo, hay que adaptarse. Cuando vino la influenza y la prensa internacional hablaba, fue más fuerte digamos, la difusión de toda la violencia en México, los secuestros, asesinatos, narcotráfico, y luego la influenza, y luego nos cerraron Churubusco en Coyoacán. Venía casualmente un proyecto que es Frida Extramuros y Diego Extramuros, que fue a los centros comerciales. Hace 13 años, 14, el público de los museos para los que trabajo, el 80% eran extranjeros. Después de estos fenómenos que les digo, se cayó. Es más, ¿cuánto sufrimos porque no teníamos visitantes? O sea, no es que abrieras después de la influenza y llegaran los visitantes, pasaron 3 meses. Y cuando tú debes pagar salarios, agua, luz, teléfono, de lo que generas, pues, o sea, de verdad te puedes ir a la quiebra en un museo. Y entonces ya venía formándose esta exposición que tiene niveles de contenido muy altos, que es una exposición que tiene una calidad como la de un muy buen museo, y cada que iba a un estado de la República, Tabasco, al mes siguiente llegaban los tabasqueños, Veracruz y así. Entonces le dimos la vuelta a las estadísticas. Hoy
varía, depende, pero varía entre, ya es 60% nacional y 40% internacional. O sea, sí ha dejado de venir público internacional, o dejó, ahorita ya está subiendo otra vez, pero con estas exposiciones se le logró dar la vuelta a esa cifra. Luego, bueno, pues los servicios que uno dice, podemos apostar desde luego siempre a la innovación, que dices, hay la videoguía, pero no es una videoguía cualquiera. Ganó un premio internacional, está solo aquí en México, no sé si ya alguien, creo que sí, 2 museos más ya la tienen, pero digamos en Nueva York también pocos museos la tienen, o en París. Es vas viendo la historia, ves cómo Trotsky, Benetton pasean por la casa, caminan los archivos, tienes acceso a los archivos a partir de esta audioguía, que un día por internet llegó la propuesta, era de unos americanos, la agarramos rápido, nos las patrocinaron para poder entrar al mercado mexicano, cosa que no han podido hacer lástima porque es de una calidad excepcional, y de repente me habla alguien que trabajaba en el gobierno y me dice, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Está Slim? ¿Quién está? Nadie, son unos empresarios medianos, ¿por qué hay tanta desconfianza? ¿Me entiendes? Bueno, entonces, sí, todo ha sido, aunque puedes decir, no, bueno, sí está, a lo mejor está superado el cuentacuentos, lo que quieras, pero lo que sí es, por ejemplo, es explotar las ideas originales de los artistas. Diego Rivera quería integrar ecología, arquitectura, distintas artes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber tenido a Patti Smith, a Brian Eno, a tantos grupos, igual ha fortalecido la presencia nacional e internacional de la Nahuacalli. Seguimos, ya casi acabo. La anterior, ¿cuál fue? Perdón, sí, ya, seguimos. Entonces, con la ayuda de la Universidad Complutense, que fueron generosísimos y nos hicieron una encuesta, pudimos saber que el 62% son mujeres que visitan los museos, el Museo Frida y el Nahuacalli varía un poquito, y te la vamos adelante, que las edades, espérame, aquí mujeres, el nivel escolar es altísimo, es licenciatura, prepa, pero más licenciatura, los nacionales, el porcentaje, si quieres las edades, y entonces, seguimos en sí. Gracias. ¿Y qué hacemos? Entonces te enfocas los servicios a que este público mayor tenga, digamos, el nivel o los requerimientos, lo que requiere estas personas, digamos, nuestra mayor población. No, pero miren, cuando un público no viene, sí, pues a lo mejor da tiempo de luchar por él, pero es bien difícil que venga. Hay que apostar por ese público que ya tienes para agrandar con estas encuestas, con estos números, para agrandar tus audiencias que te prefieren. Y cuando les digo no sacrificar la calidad, es, por ejemplo, ahorita las cédulas las estamos convirtiendo, muchos de ustedes ya seguro también, en 144 caracteres, pero ahí el chiste está que lo está haciendo Gerardo Ochoa Sandy, que es un gran escritor y periodista. Entonces, o sea, es darle el mejor nivel, la mejor calidad a la gente, de eso se trata. El origen, lo que les decía, nacional e internacional, de qué continente vienen. Los que vienen más hasta ahora son los americanos. Seguimos, después los alemanes. El Museo Nahuacalli igual, bueno, son las mismas estadísticas de la Nahuacalli, igual todo medido. Si quieres pasamos por aquí. Dándole siempre un lugar prioritario a los visitantes y fundamental la atención del personal a los visitantes, de llegar a un tema que, por ejemplo, en un hotel, un día una persona
ve el ujier del hotel todo preocupado a uno de sus huéspedes. Dice, ¿qué pasa? Voy a una reunión muy importante, olvidé las mancuernas y no sé qué voy a hacer. Se quita las mancuernas y se las da. Nosotros cuando damos esos cursos a nuestros empleados es ese nivel. A ver, no sé, el otro día se nos quedó, una señora estaba llorando porque no tenía para el camión, la mandamos en taxi, ¿me entiendes? O sea, preocuparte de manera personal por las necesidades de quienes son, como dijeron ya muchas veces, nuestro principal, para quienes trabajamos, para quienes nos dedicamos. A partir de los estudios de público, entonces se diseñan las actividades, se diseña el organigrama, se diseñan las estrategias. Y también se hizo, allá, bueno, rápido, pues exacto, o sea, se le pregunta a la gente cuáles son sus sensaciones, sus reflexiones, sus motivaciones, y a partir de eso se hacen todo el programa de trabajo. Y ya, bueno, entonces, como ya va a acabar, si quieres, pasa ahí. Este es el Anahuacalli, que lo ven muy variado. Teníamos, no sé, 20,000, ahorita llegamos a 100, cuando hay conciertos hay más, es variado porque últimamente no hemos hecho conciertos, pero esperemos que pronto tengamos. Y el Frida, el siguiente, 100, ya está. No, entonces el anterior es Frida, sí. Las bajas son la influenza, cuando nos cerraron Churubusco, y pasó de 120,000 a 509,000, en realidad son 499, son 520 por las cortesías, y ahí la publicidad, todo a partir de lo que opinan los visitantes. Gracias. Muchas gracias por compartirnos cómo pues puede haber muchas oportunidades para captar nuevos públicos o para seguir con tus públicos, incluso a partir de momentos de crisis, y pues poderse posicionar aún más como museo. Y bueno, a continuación, ya en nuestra tercera ponencia, tenemos a Carla Perchas, museóloga y asesora académica del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, Carla. Bueno, a ver, me voy a colocar. Muchas gracias. Bueno, primero y como todos, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, tengo el reto de ser la penúltima. Creo que es un poco difícil, pero intentaré no repetir conceptos que se han hablado y dar algunas ideas nuevas en referencia a los museos ligados a la memoria y a los derechos humanos, que sería el caso del Museo Memoria y Tolerancia. Yo, bueno, trabajo en el museo, en la dirección académica, y mi presentación hace la pregunta sobre los museos sociales, espacios neutrales, que un poco lo habló David Fleming el otro día, y quisiera deconstruir un poco esta labor que tienen de representar y abogar por la memoria y los derechos humanos. ¿Me ayuda? ¿Sí? Bueno, entonces me gustaría analizar un poco cómo el museo busca involucrar a los visitantes en el ejercicio de la memoria de los acontecimientos históricos a través del patrimonio, pero también busca abordar el presente y el futuro de un país con graves problemas de violencia y falta de justicia. Por otra parte, tratando de utilizar el museo como un espacio para promover una mayor responsabilidad individual, los derechos humanos, pero también para movilizar a las comunidades a tomar posturas, ¿no? A tomar posición. Antes de hablar del Museo Memoria y Tolerancia, me gustaría deconstruir un poquito lo que yo considero que es la tarea del museo desde un punto de vista museológico a la hora de representar la memoria y defender los derechos humanos. Bueno, como la idea de patrimonio y memoria, como ya hemos visto durante todos estos 2 días, el patrimonio, tanto si es cultural como si es histórico, tangible o intangible, está inevitablemente asociado con la memoria.
El arte, los edificios, las colecciones de los museos, todos ellos tienen un efecto sobre nosotros. Se relacionan individualmente con nuestras memorias o experiencias, pero también lo hacen de forma colectiva. Se relacionan con el presente, el pasado y el futuro, narran una historia, un recuerdo colectivo, un hecho que se ha utilizado a menudo dentro de los espacios museísticos para explicar una memoria fragmentada o selectiva. Inevitablemente, este proceso implica una selección de lo que será recordado, de lo que será conmemorado y de lo que será olvidado. Los museos tienen un vínculo estrecho con los objetos y eso les ha hecho durante muchos años instituciones de poder y herramientas de diseño para contar historias y construir recuerdos. Son espacios que conducen a la innovación y a la creación de identidades, pero también pueden ser lugares donde éstas sean oprimidas. Los museos adquieren, preservan y ponen en valor sus colecciones como una contribución a la salvaguardia del patrimonio. Pero su misión hoy en día es mucho más amplia. El funcionamiento y el papel de los museos en la sociedad ha tenido que diversificarse porque las necesidades y los intereses han estado y están en constante cambio. En los últimos años los museos han cambiado y son conscientes de su responsabilidad social, como hemos visto. No voy a profundizar mi presentación en las cuestiones de la nueva museología, pero como sabemos, en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló una conciencia sobre el papel social de los museos. Posteriormente, el patrimonio fue entendido como una herramienta para el desarrollo social y el museo como facilitador para llevarlo a cabo. Este rol del museo como facilitador, el papel del museo como facilitador ha sido dado por un cambio sistémico donde la globalización y los cambios políticos, económicos y sociales nos afectan implícitamente en nuestras vidas. Los museos se encuentran en un contexto en el que las narrativas utilizadas durante años ya no son compatibles con los visitantes actuales, dando respuesta a los llamados de un museo con mayor implicación social ante los temas contemporáneos, los derechos humanos, el medio ambiente, la inmigración y la justicia social. El proceso de preservación de la memoria se ha transformado a lo largo de los años. Los objetos en los museos han venido a jugar un papel activo en esta transformación. El papel de las personas, los visitantes o los agentes relacionados con el museo también ha cambiado. La participación y la toma de decisiones marca un nuevo papel en el museo, entendiendo la participación comunitaria como uno de los conceptos clave en la museología contemporánea. Hay una nueva generación de museos de derechos humanos que deja entrever este potencial no aprovechado que tienen los museos como instituciones sociales y agentes de cambio, ¿no? Bueno, en el caso de la idea de patrimonio, me gustaría usar la definición que hace Laura Jane Smith sobre patrimonio. La he traducido del inglés, sería como no es tanto una cosa, sino un proceso cultural y social que está relacionado con los actos de recordar, que busca crear maneras de entender y comprender el presente. De la definición de Smith podemos extraer la idea de que la memoria debe ser considerada como un proceso vivo, en constante evolución, abierto a la dialéctica de recordar y olvidar, tan importante en el trabajo de los museos. Esta relación entre memoria y patrimonio en el espacio museístico se intensifica a través de sus áreas, ¿no? Los archivos, las colecciones, los profesionales que trabajan en él, ya que también las identidades culturales son representadas en sus colecciones. Aquí me gustaría analizar un poco esta cuestión de cómo todo es político en los museos, ¿no? La no neutralidad que hablaba David el otro día. De acuerdo a dos autoras que se llaman Carter y Orange, por la naturaleza de sus colecciones y sus exposiciones, los museos son sitios integrales en la representación de los abusos del pasado y cada vez más son más receptivos a dar visibilidad de las violaciones de los derechos humanos en su programación. Claramente, definiendo el museo como un espacio político, proporcionando su propia interpretación de los acontecimientos históricos y actuales, afirmando que tienen un papel, un rol como institución social esencial y son un agente en la sociedad civil. Beth Lord, investigadora y museóloga, explica cómo en las exposiciones el tiempo real y el ficticio pueden coexistir y cómo es que esta tensión generada entre la vocación del pasado y la vivencia del presente afecta al visitante. Sin embargo, yo me pregunto, ¿en qué medida los museos deben abogar por temáticas específicas en particular? ¿Qué temas éticos y morales enfrentan los museos al reinventarse como instituciones sociales? ¿Cómo definen los museos conceptos como la memoria o los derechos humanos?
¿quién decide cómo definir estos conceptos? Bueno, después de esta pequeña introducción y antes de entrar a revisar el caso de estudio que les quiero presentar del Museo Memoria y Tolerancia, me gustaría explicar un poco sobre el museo en sí, para los que mucha gente me ha dicho que no lo ha podido visitar aún. Entonces voy a hacer un momento publicitario. ¿Me pasas a la otra? Bueno, el Museo Memoria y Tolerancia está ubicado en la Ciudad de México. La misión de la institución es centrarse en la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos mediante la creación de conciencia a través de la memoria histórica. Se concentra particularmente en asuntos como el Holocausto, el genocidio y otros crímenes para advertir contra el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia. Como tal, el museo busca estimular la creación de responsabilidad, respeto y conciencia del individuo. Los objetivos de la institución son tales como fomentar valores de tolerancia y respeto, impulsar a las nuevas generaciones a una convivencia más sana y comprometida con su entorno, confrontar al visitante para crear una introspección y un cambio de actitud, fomentar la relación que derive en acción social y educar y crear conciencia de un compromiso hacia los más vulnerables. En cuanto a quién nos dirigimos o a quién le hablamos, el mensaje apunta a cualquier tipo de público, aunque nos interesa especialmente la gente joven, la juventud mexicana, buscando ser un museo donde los jóvenes encuentren un espacio para hablar, para reflexionar y participar. El museo se encuentra en el centro de la Ciudad de México, enfrente de la Alameda, y es importante mencionar que comparte la plaza en donde se ubica el edificio de las Relaciones Exteriores y el Tribunal de la Familia. Un poco volviendo a la diapositiva de atrás, de Todo es político, ¿no? Dónde estamos localizados también tiene que ver con eso. ¿Me pones la siguiente? Bueno, aquí les pongo 2 o 3 imágenes del museo. Para quien no lo conozca, la arquitectura es relevante también. El museo cuenta con 7.000 metros cuadrados de construcción divididos en 7 plantas. Incluye también una biblioteca, una galería de exposiciones temporales y un auditorio y un centro educativo, que es gratuito. El espacio de exposición del museo se divide en 2 secciones principales, que son memoria y tolerancia. En memoria son exposiciones sobre genocidios de los siglos XX y XXI, y entre la abrumadora cantidad de crímenes que han indignado la historia, no es fácil definir un criterio para seleccionar los que están en la museografía permanente y los que no. Es necesario señalar que la selección no pretende establecer un orden jerárquico de los males o del sufrimiento, sino que el criterio se basa en la definición del genocidio adoptada en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio de 1948. Por esta razón, los crímenes expuestos son los perpetrados a partir del siglo XX, que han sido oficialmente reconocidos como genocidios o están siendo examinados por tribunales o comisiones de la verdad en fin de obtener esta condición. Otra vez más, la toma de decisión del por qué unos y por qué no otros es una decisión política. ¿Me pasas a la otra? Bueno, aquí les pongo una imagen de una sección de la parte de Holocausto del museo. En la parte de tolerancia se abarca, digamos, la vida desde cuestiones de vida cotidiana y de asuntos públicos a través de las distintas galerías, ¿no? Se tratan temas como la tolerancia, el diálogo, la discriminación, los derechos humanos, el poder de la palabra, el poder de la comunicación, la migración, entre otros. Al final de esta zona de tolerancia, el visitante puede encontrar hoy en día un espacio donde el museo está realizando, digamos, el caso de estudio que les quiero presentar, que se están haciendo pruebas para invitar al público a comprometerse con la acción social. Voy a desarrollar esta sala un poco más adelante, pero antes me gustaría reflexionar cómo desde la apertura del museo hace 6 años, el museo se relacionó con el concepto de la memorialización en todas las exposiciones y cómo esto también está cambiando. ¿Me pasas la otra? Bueno, esta es la exposición que tenemos ahora de feminicidio en México, ya basta. La forma en que el museo llamaba a la participación en la memoria estaba relacionada un poco con la conmemoración, ¿no? Sin embargo, hoy en día el museo está buscando algo más. También después de 6 años, como ven, han mencionado todos, uno se da la oportunidad de conocer a sus públicos y el museo busca prestar mucha más atención al área de la tolerancia con el fin de atraer a sus visitantes, atraer a los visitantes a prácticas de ciudadanía y a métodos de activismo, ¿no? Esto no lo mencioné porque no me va a dar tiempo, pero esta es el área de temporales, que es un área
de las exposiciones temporales muy importante para el museo porque, digamos, podemos tocar temáticas contemporáneas que a lo mejor no podemos tener en la exposición permanente, ¿no? ¿Pasas a la siguiente? Entrando en esta parte digamos, de buscar esta participación activa, bueno, pongo esta cita de Susan Sontag, también traducida al inglés, que diga: tal vez se da demasiado valor se asigna a la memoria y no lo suficiente a la reflexión. Me pregunto, ¿cómo conseguir que las audiencias respondan de forma positiva, más allá de ser empáticas a las temáticas presentadas? Y eso es un poco la reflexión de lo que está pasando ahora con lo que estamos planteando, ¿no?, en esta nueva área de tolerancia. ¿Cómo hacer que vayas más allá de la empatía o cómo hacer que vayas más allá de que salgas llorando, ¿no?, de lo que acabas de visitar? ¿Es suficiente un foro, ser un foro de cooperación y de intercambio de información para un museo de la memoria y los derechos humanos? 6 años después de la inauguración del museo, hemos visto que los visitantes toman conciencia de la importancia de ser agentes de cambio después de realizar el recorrido. Sin embargo, carecen de los medios y de la información para llevarlo a cabo. Por lo tanto, se decidió incorporar una nueva sección en la parte de tolerancia llamada de la reflexión a la acción, en la que se busca apoyar al visitante a cumplir con esta voluntad y el deseo de convertir sus ideas en acciones. Esta es la única sala del museo que invita al visitante a participar mediante una plataforma interactiva con el fin de proporcionar una gama de acciones sociales para elegir. Esta aplicación fue desarrollada especialmente para iPads, para la sala que permite a los visitantes seleccionar una acción social a desarrollar, después de elegir temáticas de interés. El museo comenzó una prueba piloto el año pasado con el fin de detectar oportunidades. ¿Lo pones? Bueno, aquí se ve una imagen un poco de cómo es la sala. Esta sala está cambiando, está en continuo cambio, pero básicamente se te da puedes hacer una selección de temáticas que te interesen, ¿no?, en las cuales tú te preocupas. Pues no sé, yo selecciono las cuestiones ligadas al género, ¿no? Y a partir de ahí se te hacen recomendaciones. Desde el piloto hemos detectado algunos puntos que no funcionan con los visitantes, ¿no? Algunos de ellos estaban relacionados con la imagen en general del espacio, ¿no?, el diseño del espacio de la sala, la museografía. Por ejemplo, el hecho de que la apariencia del espacio era demasiado tecnológica y futurista. Otros hechos que descubrimos estaban relacionados con la plataforma en la que se invita a las personas a tomar decisiones. Había demasiada información y demasiados temas complejos que la persona podía explorar. En total había 9 temas relacionados con minorías, pobreza extrema, memoria, genocidios, violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no? Además, también nos dimos cuenta de que no todo el mundo está tan comprometido como nosotros en tomar acción, ¿no? En 4 meses que tuvimos alrededor de 38.000 personas que pasaron por esta sala. 10.000 de ellos no dejaron ningún correo electrónico de contacto, otros 10.000 dijeron que no estaban interesados, casi 4.000 escribieron sus correos de forma incorrecta y, para no alargarme, de todo este grupo, solo 500 les interesó desarrollar una acción. Por lo tanto, como pueden ver, no es fácil generar como esta activación. Como mencioné antes, la invitación de acción va desde información, digamos que lo que se te ofrece es desde información sintetizada para que los jóvenes puedan discutir los derechos humanos en la escuela, a una recomendación de una película para que la puedan proyectar, o a una propuesta para desarrollar una campaña contra la violencia contra las mujeres en sus barrios para luego promoverlo en redes sociales. Son acciones como muy sencillas, pero es como para darlo ya un poco, digamos, para hacérselo más fácil, ¿no? Después del piloto, este proyecto está cambiando y se está reconceptualizando. Se presentan menos temas, están mucho más sintetizados. Y bueno, aquí se ve un poquito un render de la sala. Y la división entre donar y tomar acción está más definida. En el caso de la donación, el museo ha estado colaborando con firmas de auditoría con el fin de proporcionar recomendaciones serias. Proporcionamos como recomendaciones para donar de grandes organizaciones como ACNUR, Amnistía, pero también pequeñas ONGs del país que se beneficiarían de ayuda monetaria. Por otra parte, el museo también proporciona herramientas para aquellos que quieren involucrarse con organizaciones y proyectos, pero también informa a la gente sobre sus derechos, ¿no?, proporcionando estadísticas e infografías para que puedan utilizar el material en sus comunidades, escuelas, amigos, vecindarios.
Por otra parte, y una de las más nuevas adiciones a la plataforma de Reflexión a la Acción, es ser un lugar donde una ONG puede cargar lo que necesita respecto a voluntarios o lo que necesita de infraestructura, y si el visitante está interesado puede contactar con ellos, ¿no? Pasas a la otra. Pero bueno, ya un poco para ir finalizando, hay momentos en que desde el museo nos preguntamos si es correcto hacer todo lo que acabo de mencionar, si está bien hacer una selección de causas sociales y ofrecerlas al visitante. Por lo tanto, olvidarnos de otras causas, ¿no? Estamos siendo condescendientes con los visitantes, proporcionándoles toda esta información ya seleccionada y procesada para hacer que se conviertan en agentes de cambio. ¿Hasta qué punto los museos deben hacer esta campaña para algunas organizaciones o para algunas acciones? ¿Es aceptable que un museo pida a sus visitantes que ayuden a una causa específica? Muchos dilemas surgen de todas estas preguntas, y si soy sincera, yo no estoy muy segura cómo responder a ellas, ¿no? Es que yo creo que es como de este proceso de reflexión. No sé si es lo correcto o incorrecto. Lo que sí sabemos en el museo es la situación que enfrentamos hoy en día en México. Vivimos rodeados de problemas sociales, económicos y políticos, con una grave crisis de seguridad pública y altos niveles de violencia en todas las ciudades del país. Lamentablemente no tenemos un movimiento social unido en todo el país, y la indiferencia predomina, ya sea por apatía, por desinterés, por falta de ciudadanía, no lo sé. Tal vez sea el hecho de que dada la desconfianza, ¿no? Como mencionaban hoy, dada la desconfianza en el gobierno, en la política, en las instituciones, la gente ha decidido pensar y actuar de forma individual, sin pensar en la colectividad, en la sociedad. Aquí es donde creo que los museos, especialmente el caso del Museo Memoria y Tolerancia, desempeña un papel importante al activar la acción social y alentar a la reflexión sobre el deber cívico y el comportamiento ciudadano, teniendo que ser creativo e innovador en cómo mediar y a crear esta reflexión y crear esta reflexión crítica en las personas. ¿Pasas a la otra? Bueno, aquí ponía un poco como a lo que nos enfrentamos. ¿Pasas a la otra? Y bueno, ya para concluir, quisiera volver un poco al inicio de mi presentación, donde decía que quería deconstruir esta tarea del museo a la hora de representar y abogar por los derechos humanos y la memoria. Para ello desarrollé unas últimas ideas que creo que se ligan a la temática de esta mesa, que son los retos y perspectivas. En el Museo Memoria y Tolerancia tenemos un gran reto, que es el reinventar la lógica del compromiso social en un contexto urbano cada vez más inestable y desigual como la Ciudad de México. A pesar de todas las dificultades, creo que debemos inspirarnos en la oportunidad que tiene el museo en crear un cambio social positivo. Tal vez no hemos encontrado aún la metodología, les he expuesto un caso, hacemos muchísimas cosas más, pero la posibilidad de ser un agente de cambio social es esperanzador, ¿no? Pensar que el museo puede generar un cambio. Además, los derechos humanos están evolucionando continuamente, lo que mantiene al museo en estado de alerta permanente, pudiendo participar en campañas contra las violaciones de los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. Además, reevaluando continuamente a quién representa el museo, a quién habla y de qué manera se interpreta el mensaje, ¿no? Por otra parte, no solo cambian los derechos sociales, sino que los movimientos sociales y las demandas sociales también, ¿no? Pensando más recientemente en los 43, y digamos que los modos en que se organiza el conocimiento y las reivindicaciones en la sociedad tienen un impacto directo e influyen directamente en los museos. Y aún más cuando entendemos cómo la participación del museo en el ejercicio de la memoria y el trabajo de los derechos humanos puede afectar la opinión pública, lo que puede acabar teniendo un efecto directo en un plano de política pública, ¿no? de gobierno, de decisiones gubernamentales. La última. Bueno, yo creo que el museo se enfrenta a la memoria en sus exposiciones, pero también enfrenta el reto de estar interactuando con la sociedad contemporánea, presentando a su público puntos de vista y posicionándose. Buscamos crear una cultura de los derechos humanos, pero más que eso, crear una comprensión sobre los derechos, dejando ver cómo se adquieren, quiénes los ejercen o quiénes pueden ejercerlos y quiénes carecen de ellos. Siendo un espacio que busca ser relevante continuamente, como todos los museos, y por ello posicionándose, invitando a sus visitantes a tomar posición también. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Carla, por esta presentación y de verdad que es un museo que, como bien lo dice en su eslogan, toca el corazón, entonces muchas gracias. Y bueno, la última ponencia que cierra este gran coloquio es pues obviamente el de nuestra anfitriona, la directora de este museo, la licenciada Rosa María Franco Velasco, y pues bienvenida. Muchas gracias. ¿Se oye? Gracias a todos ustedes, Violet. Realmente ser la que dé la última ponencia realmente me parece un gran halago, sobre todo porque yo siempre lo he dicho que el trabajo en museos es un trabajo en equipo y bueno, pues aquí hay un gran equipo de trabajo que se ha sumado con mucho cariño, con mucho compromiso a que este día fuéramos sede. Ser sede fuera de la Ciudad de México, yo creo que ya de entrada es uno de los retos que tuvimos para este coloquio. Pero bueno, para empezar, yo les quiero hablar de este antiguo colegio de propaganda FIDE, que hace rato lo disfrutamos, que cómo con los años ha ido cambiando el paisaje. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en algunas ciudades que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, pasas la zona de la declaratoria y cambia un poco el paisaje. Aquí estaba el paisaje pues ya hace muchos años y como colegio de propaganda FIDE abrió sus puertas al público hace más de 300 años. Este Museo de Guadalupe se inauguró precisamente en 1917 por decreto presidencial y este decreto presidencial convierte a Manuel Pastrana como el primer director y está firmado precisamente por Venustiano Carranza. Este señor, por quien Violeta Tabizón ha trabajado muchos años y ha estudiado muchísimo, fue el primer director de este Museo de Guadalupe. Él estudió en la Academia de San Carlos y como pueden ver en su trabajo, en su obra, pues fue seguidor de corrientes académicas y como docente dejó una gran escuela y también, por qué no decirlo, y un acervo que la primera parte se adquirió hace muchos años por la familia de Rafael Tovar y que aún vamos a seguir luchando por tenerlo aquí en Zacatecas en su totalidad. Sin embargo, estamos hablando de 1917, época de la Revolución, época en que coincide precisamente con estos estragos que se tenían y que nos da clara idea de que de manera paralela el interés por la conservación del patrimonio, que yo creo que esto es importante señalar y poner el acento en una época que también pues había muchas destrucciones. Como se ha mencionado aquí en varias ocasiones, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se crea en 1939 y en ese mismo año este espacio se declara Monumento Nacional y desde entonces dependemos precisamente del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como algunos ya la han disfrutado, espero que no se vayan los que no lo han hecho de este edificio, que es una maravilla, pues podemos ver que estas grandes obras que están aquí se hicieron precisamente ex profeso para este edificio. Y bueno, estamos hablando de obras con grandes firmas como esta que nos habla de la síntesis del colegio. Por ahí nuestro amigo de Guatemala nos platicaba de un colegio de propaganda FIDE, pero bueno, aquí tenemos obra, en este caso de Miguel Cabrera, que también es uno de los íconos del barroco novohispano, y bueno, pues qué les digo de Nicolás Rodríguez Juárez, que para muchos que vienen de fuera, patrono de los viajeros, Antonio de Torres, y bueno, pues qué les digo, Cristóbal de Villalpando, que ha sido pues la imagen de identidad de este coloquio. Y bueno, la foto no es
casualidad dónde se la quisieron tomar. ¿No? La historia de este edificio pues nos habla desde un principio y desde hace muchos años de una institución que tiene un carácter educativo, un colegio de propaganda FIDE en el que se abrieron también talleres de oficios. Y bueno, hace rato, los que ya estuvieron en el claustro, esta es una imagen del claustro, que hasta hace no muchos años aquí también era un hospicio. Y sigue siendo un área donde los niños siguen caminando y disfrutándolo con diferentes paisajes ante nuestra mirada. Ahora verlo es verlo desde otra vista. Sí presumimos estas azoteas porque fue una gran labor de lo indecible en el marco del tema de ICOM. Estamos hablando de un área de más de 10,000 metros cuadrados construidos y que del año 2000 para acá tuvo y ha tenido, y esperemos que siga y que sigan así muchos museos, un plan maestro para su restauración integral. En este plan maestro que aquí se empieza a construir, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos hizo un estudio detallado y profundo de cómo estaba este edificio. Te hago un poco la analogía como cuando vas al médico y te haces un check-up y te dicen, bueno, pues mira, primero atacamos acá y luego acá, y bueno, así fue. Primero se vio el edificio como un continente arquitectónico que era susceptible a trabajarse por etapas, y en estas etapas, desde que arranca el fideicomiso como tal, ha sido importantísima la labor del gobierno del Estado de Zacatecas, del Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, por supuesto del INA y de Fomento Cultural Banamex AC. Y yo creo que lo más importante en la vida es tener la claridad de lo que quieres. A lo mejor no sabemos qué queremos o que sí queremos, pero aquí es muy claro que lo que se quería era restaurar el edificio, tomando como punto de partida una frase que yo digo mucho, que lo de palacio va despacio, que en restauración no podemos violentar los procesos, no debemos. Y esa es una de las bondades que tiene este fideicomiso, que no nos está violentando un tiempo, digamos, administrativo en diciembre, por decir algo, sino que realmente se crea como un instrumento ágil, flexible, en el cual, derivado de decisiones colegiadas, pues se puede trabajar. Todo esto lo comparto porque tomar la decisión en este edificio de por dónde íbamos a empezar a trabajar fue determinante. Tomar en cuenta que 310 años en la vida de un monumento que pasó tanto periodos de esplendor como también de abandono, implica también un recuento también de acontecimientos y de acciones. Retomarlo, recuperar zonas deterioradas, adecuarlas a sus funciones museísticas, de acuerdo con los requerimientos de una museología contemporánea, ha sido sin duda una historia que vale la pena contarles. Lo más difícil era determinar no solo una restauración emergente del edificio como monumento, sino también entrar a la restauración del acervo, que, como antes se dijo, se realizó ex profeso para los muros de este colegio, lo que de entrada le da un valor único entre los 6 colegios que se fundaron en México. El doctor Jorge René González Marmolejo nos platicaba eso hace poco en sus investigaciones de los colegios, que este es el único que tiene su obra en su lugar original. Y bueno, pues sabemos los diferentes momentos políticos que vivió el Estado, que vivió el país, y que la obra está aquí con nosotros. Desde mi punto de vista, una de las partes que significaron mayor reto fue precisamente la intervención sobre el patrimonio construido, y como ejemplo menciono este claustro de San Francisco, que por un lado se imponía un punto de vista por mantener una atmósfera conventual, pero por otro lado era necesario despejarlo, darle, por supuesto, una mayor calidad a la iluminación sin dañar a la obra y al mismo tiempo restaurarla, retirarla de los muros para consolidarla,
Y para ello se siguieron, y es importante, las normas internacionales de conservación del patrimonio mueble e inmueble. El resultado de todo esto ha sido el producto de un trabajo conjunto de un órgano colegiado. Yo les voy a pasar las láminas de los espacios más icónicos que hemos restaurado, porque aquí nos emocionamos muchísimo y el tiempo se va a ir acotando, pero uno de los puntos que no podemos dejar es esta escalera regia. Como decimos, la reina de las escaleras. El proceso del coro fue de más de 3 años y esto se hace en el marco de los festejos precisamente de los 300 años del Colegio de Guadalupe. Y bueno, yo les decía a los que estuvieron en ICOM un comentario que si distinguen este espacio, y bueno, bien importante porque aquí estaba el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Está en un estado como merece estar, pero lo paradójico de este lugar es que teniendo más de 10,000 metros cuadrados de construcción, no teníamos una sala de temporales o un espacio tan grande y generoso de usos múltiples como el que ven ahorita, el cual pues realmente se engalana con su presencia. Y para abrir estos trabajos, Franz Mayer, una exposición de escultores novohispanos con el trabajo curatorial de la doctora Consuelo Maquíbar y Violeta Tabizón Mondragón. Y bueno, Pastrana, que lo mencionamos en algún principio, es como está su sala actualmente, pero creemos y estamos convencidos que esta sala merece tener un sitio especial y para finales de este año esperemos que tenga una nueva lectura y sobre todo diferentes posibilidades de interpretación. Si se dan cuenta, este proceso ha requerido de engranajes institucionales fundamentales para la materialización de proyectos que apuntalen precisamente a una conservación integral. Uno de ellos, de los más difíciles que quiero compartir en esta mesa o con todos ustedes, fue precisamente la elaboración de este plan maestro, que es un plan rector, y el seguimiento de estudios que avalen con un rigor científico, entre otros, lo que se va a hacer. Aquí vemos que se hizo un análisis de la piedra, esta cantera que es fascinante, que nos distingue las fachadas y el rostro de Zacatecas, que fue determinante, ya que estaba en un alto grado de enfermedad y que era urgente tomar un acto de intervención radical para evitar un colapso precisamente en el claustro. De acuerdo con nuestro artículo 3, que establece precisamente nuestra Carta Magna, que es una constitución política, que en nuestra constitución política dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, presentar un discurso en el que se destaca el barroco como un movimiento cultural más que algo religioso ha sido para nosotros determinante. Lo digo porque los que ya vieron este museo se dan cuenta que prácticamente pues es de carácter religioso la colección y teníamos que buscar, acompañados con la fuerza y el talento de las áreas de comunicación educativo, que tuviéramos diferentes historias y el barroco precisamente nos ha ayudado mucho a hacerlo. Y bueno, pues lo que buscamos, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, es romper con paradigmas, con el paradigma del Museo Decimonónico. Aquí creemos que cuando se cambia el enfoque de las cosas dentro de un mismo lugar, es preciso que los usuarios, el público y la comunidad volteen la mirada hacia su propio patrimonio. El reto ha sido partir de un trabajo que parecía a veces imposible. Rescatar espacios e imágenes icónicas dentro del edificio que al día de hoy sigue contándonos una historia parcialmente revelada. Otro de estos puntos básicos ha sido contar con un área en la que se vinculan, precisamente es expresarte, los contenidos de exhibición permanente de una manera lúdica y pedagógica con diversas actividades dirigidas a las familias. Expresarte ha sido una manera de continuar con esta labor que alguna vez tuvo este recinto
al incorporar funciones educativas básicas en los museos. Pues recapitulando, estamos en un edificio de 310 años de creación como colegio de propaganda FIDE, derivado de diferentes momentos políticos como fueron las leyes de reforma. Las imágenes han cambiado de sentido a través de los años y aún conservan su poder, permitiéndonos crear un puente para rescatar una época que como periodo cultural, más no religioso. Al abrir este abanico de posibilidades, nos damos cuenta de que podemos rescatar tradiciones que tienen que ver también con el comer, con el escuchar, con el sentir, que precisamente también se ven reflejadas en nuestra obra. Al tener un edificio perteneciente al periodo barroco, descubrimos que esto se puede transformar en diferentes actividades. Y de ahí nace precisamente la idea de hacer un festival barroco. Está el barroco presente precisamente en nuestra obra, en la gastronomía, y en un abrir y cerrar de ojos se han llevado más de 15 festivales de manera ininterrumpida cada año. Todo esto producto del esfuerzo y del talento de un equipo de trabajo, así como de la sociedad que ya forma parte de la oferta cultural que brinda este museo. Se dice en restauración que los edificios deben ganarse la vida, el sustento. No se restaura para mantenerlos estáticos, sino que realmente ganen una función. Hemos escuchado en la ponencia magistral de Eric Schilp, el Museo del Futuro, acerca de las estrategias para construir un museo. ¿Cómo nos soñaremos o cómo nos veremos y cómo nos imaginamos para el 2030? ¿Cómo estamos soñando ese futuro? ¿Cuál es nuestra historia? Si bien podemos relatar nuestra experiencia mediante imágenes de cómo se fue transformando este edificio a través de la historia, ahora nos damos cuenta de que es un espacio icónico dentro de la museología mexicana y que su fortaleza es seguir trabajando con una visión a corto, mediano y largo plazo mediante las diversas instancias que han participado, que como les mencionaba, y que hay que decirlo, al menos porque son más de 15 años ininterrumpidos, los 3 órdenes de gobierno, fundamental cuando el fideicomiso, decirles que nació y se firmó en el año 2000, y es hasta 2003 que se hace todo el refrendo de voluntades políticas, y quien trabajó muy duro por eso, con mucho cariño y compromiso, fue el licenciado Muñoz Bonilla, y por supuesto desde un inicio Candy, aquí no está, pero también en todos estos trabajos de restauración siempre ha estado, y siempre hemos contado con un refrendo de voluntades a pesar de que cambian los partidos políticos, los colores o los momentos, porque cuando un proyecto se sostiene, ¿quién dice que no le entra, no? Finalmente, quiero decirles que contar la historia de este edificio con sus habitantes, sus momentos y su vocación mediante imágenes ha sido para nosotros un gran trabajo recapitular tantos años de historias, pero sobre todo yo creo que es importantísimo tener una labor de equipo. Aquí vemos detrás muchas horas de trabajo, una actitud comprometida y sobre todo, y yo creo que eso no hay que perder nunca, la imaginación. Muchas gracias. Gracias. Ay, sí, y bueno, nada más me resta decirles a todo el equipo de aquí del Museo de Guadalupe, a los que hicieron la imagen de identidad, a Violeta, que ha sido
quien ha estado siguiendo junto con la licenciada Beites y el arquitecto Carlos Augusto, pues todo el seguimiento de esto, a reserva de que ahorita sea la clausura formal, decirles que la mayor ilusión para nosotros era, ya confirmó, era la fiesta, y palomita, y cuando vimos que de lo que propusimos a lo que se logró, que fue prácticamente el 98%, y 2 ya con boleto y ponencia no llegaron por causa de fuerza mayor, pues realmente fue lo que nos hizo que nos sintiéramos todos muy contentos, y pues este contagio y este cariño lo pudimos literalmente compartir con el municipio, con el gobierno, con todos los involucrados, para que este tipo de reflexiones las sigamos haciendo. Muchas gracias. Ay, no, no, no. Y vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y ya se hace la clausura oficial de este coloquio internacional.